Bienvenidos al canal de YouTube del Diario de Ucrania. Las mayores migraciones masivas, protestas y disturbios son causados por fenómenos críticos como la guerra, los desastres naturales y las emergencias. Debido a la guerra en Ucrania, hay una de las mayores revueltas masivas en el ejército ruso que jamás hayamos visto. Si bien el presidente ruso Vladimir Putin u otros funcionarios no admitieron abiertamente que enfrentaba una escasez de mano de obra, el presidente ruso ordenó el mes pasado agregar 137.000 soldados a su ejército, lo que elevó el número a un total de 1.15 millones. Además, con las últimas incorporaciones, 147.000 soldados rusos fueron enviados a los frentes ucranianos en los últimos 3 meses. Vemos que esto es una realidad, solo el comienzo, y que Putin impulsará aún más la segunda movilización parcial. Esta situación hace que cientos de miles de soldados rusos se rebelen. Putin no ha mencionado este gran problema de funcionamiento en este momento. Aunque Vladimir Putin trató de ocultar esto, se informa que cientos de miles de soldados del ejército ruso iniciaron levantamientos masivos, especialmente en los últimos días, y huyeron de las líneas del frente, las trincheras y los cuarteles en Ucrania. Los soldados rusos se niegan a firmar contratos con el ejército ruso, a pesar de las promesas de altos pagos en efectivo, paquetes sociales y posible alojamiento. Además, el Estado Mayor ucraniano informó que aproximadamente 3.000 soldados rusos solicitaron y tomaron medidas para rendirse al ejército ucraniano en marzo. Con el fin de reprimir estos levantamientos y reducir el número de fugas dentro del ejército ruso, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que recientemente que el presidente ruso Vladimir Putin garantizará las largas vacaciones y seguridad laboral a los rusos que se presenten como voluntarios para luchar en Ucrania. Según los informes, el líder ruso prometió hacer estos cambios después de que un empleado del Departamento Regional del Ministerio de Emergencias se le acercó durante su viaje a Petropavlovsk-Kamchatsky, dijo Peskov. Pero a pesar de todo esto, los soldados rusos se niegan a participar en la guerra de Ucrania. De hecho, los soldados rusos tienen mucha razón al respecto, porque las tropas rusas en Ucrania sufren escasez de equipos, problemas de vivienda e incluso problemas de alimentación básica. Por lo tanto, las acciones de deserción se llevan a cabo constantemente dentro del ejército ruso. Por esta razón, las autoridades de Moscú recorren a formas inimaginables de cerrar esta brecha en el ejército ruso. Las autoridades ucranianas informaron que Rusia comenzó a sacar a los soldados enfermos y heridos de los hospitales para compensar sus pérdidas. Rusia está reclutando voluntarios de una unidad de salud mental en San Petersburgo para la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania, ofreciendo incentivos en efectivo y más para animar a la gente a luchar. En la página de inicio del sitio web del dispensario psiconeurológico número 2 en San Petersburgo, hay un cartel que pide el servicio militar obligatorio para los batallones voluntarios de Kronstadt, Neva y Pavlovsk. Según el anuncio, que luego se eliminó, a los voluntarios que firmen un contrato de al menos 6 meses se les prometen pagos a tanto alzado, compensación por vivienda y servicios sociales, el derecho a recibir el estatus de veterano y el derecho. Así de mala es la situación general en el ejército ruso. También se sabe que el ejército ruso tiene una disciplina de soldado extremadamente pobre y un entrenamiento de vehículos de campo terrible. Esto, a su vez, baja la moral y aumenta el potencial de enfermedad. Hay otra razón muy llamativa que aumenta estas grandes fugas dentro del ejército ruso y provoca que los ciudadanos de Rusia huyan de su país. Esta es la decisión del líder Vladimir Putin para facilitar el servicio militar obligatorio. El presidente ruso Vladimir Putin firmó una ley que facilita la movilización en el ejército ruso. De acuerdo con la ley, los reservistas y los reclutas ahora pueden ser llamados al servicio mediante notificación electrónica. La ley, que fue aprobada en el Parlamento en 2 días, también fue firmada recientemente por Putin. Hasta ahora, las citaciones tenían que ser entregadas en mano. Según la nueva ley, los reservistas pueden ser convocados electrónicamente a través de un portal de servicio público ruso o haciendo el pedido a un tercero. Como mencionamos,
Putin decidió en septiembre del año pasado movilizar 300.000 reservistas. Tras esta decisión, se inició una afluencia de rusos al extranjero y miles de personas abandonaron el país. El Kremlin dice que actualmente no se plantea una segunda ola de movilización, pero los rusos están preocupados por una nueva decisión de movilización mientras el ejército ucraniano se prepara para una gran contraofensiva. Según los informes, la nueva ley refuerza estos temores. De acuerdo con la nueva ley, las citaciones emitidas por las ramas militares locales seguirán enviándose por correo, pero se considerarán válidas tan pronto como se carguen electrónicamente en el portal del gobierno de Rusia. A los invocadores que no soliciten el servicio militar, se les prohibirá salir de Rusia, se confiscarán sus licencias, se les prohibirá obtener préstamos y vender sus casas y otros bienes. La policía rusa tendrá derecho a atrapar a los desertores que se enfrentan en la cárcel. Las oficinas de impuestos, universidades y otras instituciones públicas estarán obligadas a proporcionar información personal de los conscriptos. Estas medidas también se aplicarán a los rusos que huyen del país o trabajan de forma remota. Los observadores dicen que la nueva ley proporciona un mecanismo para fortalecer rápidamente las filas en preparación para el próximo contraataque ucraniano. Abbas Galiamov, ex redactor publicitario de Putin que abandonó el país, dice que la ley podría alimentar el descontento. Por un lado, existe una creciente falta de voluntad y descontento para luchar. Por otro, existe el temor de una mayor represión. Las personas se ven obligadas a elegir entre ir a la guerra o morir o ir a la cárcel. Pero hay millones de rusos que se quedan con esa opción. Y estas personas ya no quieren vivir con miedo a la guerra en su país. Si se ha informado que casi 400.000 ciudadanos rusos se han preparado para abandonar el país hasta el momento, e incluso casi la mitad de este número ya lo ha hecho, dando razones específicas. Actualmente, los rusos están hartos de movilizaciones y decisiones militares. Aunque el líder ruso Vladimir Putin y funcionarios del Kremlin afirmaron que esta decisión es diferente a la movilización, los ciudadanos rusos ya no confían en casi ningún funcionario político en Moscú. En la parte superior de esta lista de desconfianza está, por supuesto, el líder Vladimir Putin. Una de las principales razones por las que sus ciudadanos no han confiado en el líder ruso Putin en tan poco tiempo es en realidad sus decisiones con respecto al servicio militar. En otras palabras, decisiones como la anterior decisión de movilización tomada por Putin y la nueva ley que facilita el servicio militar obligatorio que ahora ha aprobado alejaron a su pueblo de él, porque esta nueva ley, adoptada por el líder ruso, afectará profundamente a los residentes de Crimea, tanto en Rusia como en el Mar Negro. La administración de Crimea, ocupada por Rusia, controlada por el Kremlin, anunció que planea reclutar a 2.500 jóvenes en el ejército ruso como parte de esta última campaña de reclutamiento. Sin embargo, la llamada Administración de Sebastopol anunció que planea reclutar a 500 personas en el ejército ruso como parte de la campaña de reclutamiento. Además, expertos en derechos humanos afirmaron que los indígenas de Crimea, los tártaros de Crimea, son el grupo étnico que más ha sido reclutado. Oleski Tilnenko, presidente de la Junta Directiva de la Organización de los Derechos Humanos Krim SOS, enfatizó que los tártaros de Crimea continúan siendo presionados por la administración rusa. Tilnenko afirmó que durante la movilización forzada en el otoño de 2022, el 90% de las convocatorias de reclutamiento se dieron a los tártaros de Crimea en algunos asentamientos. Se observa que no ha habido cambios en la política de Crimea del Kremlin con la nueva ley de reclutamiento. Nuevamente, la mayoría de los reclutados en la península por métodos electrónicos se convirtieron en tártaros de Crimea. Hasta el momento, casi 35.000 jóvenes de Crimea han estado expuestos a las actividades de la administración del Kremlin, que los ha obligado a alistarse en el ejército ruso. Con la nueva ley de reclutamiento actual, un total de más de 5.000 tártaros de Crimea se verán obligados a unirse nuevamente al ejército ruso. Estas cifras solo se aplicarán a Crimea, pero los residentes en la península también creen que estas cifras aumentarán.
Muchos residentes de Crimea piensan que las autoridades rusas han dado números demasiado bajos para el servicio militar obligatorio, para no intimidar a la gente, porque la fuga de Crimea continúa a toda velocidad. Por un lado, existe una creciente falta de voluntad y descontento para luchar. Por el otro, existe el temor de una mayor represión. Las personas se ven obligadas a elegir entre ir a la guerra y morir o ir a la cárcel. Pero hay millones de rusos que se quedan con esa opción, y estas personas ya no quieren vivir con el miedo a la guerra en su país. Gracias por mirarnos.